Dragon Ball. Un 20 de enero de 1984 se creaba la mejor caricatura animada, el mejor anime que yo he visto en mi vida. Y hablar de Dragon Ball es prácticamente hablar de cómo uno puede encaminar su vida de manera, o cómo puede uno también darle una razón a la vida formando parte de simbolismos, una historia y de un universo distinto o un universo creado por el gran, hoy en paz descanse, Akira Toriyama, donde, donde él se encargó prácticamente de dejarnos, a pesar de haber tenido con el paso del tiempo decisiones cuestionables acerca de la obra, nos dio un gran camino hacia lo que es hoy en día una deidad. Ya son más de 40 años en los que dejó un legado y un sello en el mundo que es indudablemente algo que, bueno, al resto del mundo, sobre todo al resto de fanáticos, de seguidores de Dragon Ball, nos dejó, ¿no? Es algo increíble. Hablar de Dragon Ball, como decía, es hablar de prácticamente la vida misma llevada a lo que es la fantasía, obviamente. Dragon Ball tiene muchas cuestiones para hablar, muchas cuestiones. Ese es el motivo principal por el cual creo este canal y es hablar de todo lo que conlleve Dragon Ball. Y justo un día me parecía especial, un día como hoy, poner punto de creación a este canal donde hablaremos de Dragon Ball y donde posiblemente esté hablando de cada saga, de cada personaje, de tratar de brindar todo eso que Akira Toriyama nos dejó. Pensar que él es de Japón y yo soy alguien de prácticamente de Sudamérica, eso también habla de cómo trascendió Dragon Ball en todo el mundo. Hablar de, bueno, yo justamente al ser de Argentina puedo hablar desde mi lado de cómo fue llegando a Argentina a Dragon Ball y cómo prácticamente generaciones, por así decirlo, o décadas y décadas fueron prolongando esto, ¿no? Que es la cultura de Dragon Ball. Es algo muy increíble como un anime, un estigma que se tenía, por ejemplo, en Argentina, el resto de lugares que prácticamente a Dragon Ball se lo tomaba como una caricatura solamente, cómo fue trascendiendo poco a poco a ser lo que para muchos es hoy en día una, si se podría decir, ¿no? Una religión o una manera de ver también la vida, una manera de adentrarse mucho en una historia y en sus personajes, en prácticamente tener figuras, tener cartas, tener cualquier tipo de objeto que simbolice Dragon Ball, las esferas del dragón, tener indumentarias como el dogi que usaba Goku, el báculo sagrado, todo ese tipo de prácticamente de cosas, el rastreador, todo ese tipo de cosas fue lo que nos dejó Dragon Ball como una manera también de, de promulgar todo esto. Obviamente se lo podría considerar como merchandising oficial, pero hablar de Dragon Ball también es hablar de algo más allá de lo que es una obra,
ya que si nos ponemos a pensar la historia que lleva Goku justamente en Dragon Ball es prácticamente sublime, sublime, y encarna muy bien lo que uno le gustaría ser, lo que a uno le gustaría llegar. Hablar de los Saiyajin, hablar de los Namekusein, que justamente se fue tratando después, hablar del resto de razas como la de Freezer, hablar de justamente de imperios como el de Freezer, como el que quiso tener Pilaf, como el de la Patrulla Roja, el de justamente Picoro Daimaku, cómo se fue construyendo también cada cosa y cómo fue llegando a cada uno, ¿no? Y yo en este caso voy a hablar de cómo llegó a mí Dragon Ball, donde es prácticamente algo lejano a lo que yo pensaba que... Yo a Dragon Ball yo tuve un estigma grande, yo nunca, jamás en mi vida pensé que se iba a transformar bueno, jamás en mi vida, jamás cuando yo era pequeño, imaginé que Dragon Ball se iba a terminar convirtiendo en parte de mi vida, en parte fundamental también, sobre todo en muchos momentos, alegrías, las alegrías que genera Dragon Ball, y estoy seguro que no solo a mí me habrá generado alegrías en el momento de ver una resurrección, en el momento de ver a uno de los villanos derrotados, en el momento de ver un gran power-up y un gran poder de alguno de los guerreros Z, en el momento de ver llegadas o regresos de otras de otros personajes también, al momento de estar llegando justamente de estudiar del colegio, que es lo que antes pasaba mucho, hoy en día ya alejado de eso, porque Dragon Ball ya prácticamente no es transmitido en señales como Cartoon Network en su momento, y, y prácticamente era el disfrute, el goce, el desvelar también, porque hubo momentos en donde Dragon Ball se lo transmitía de noche, entonces era desvelarse viendo la saga de Namek, viendo la saga de Cell, escuchando los soundtrack. Otra de las grandes cosas que tiene Dragon Ball, escuchar los soundtrack, tanto sea de Dragon Ball GT, sea de Dragon Ball Z, sea el mismo Dragon Ball, con Romance Te Puedo Dar. Dragon Ball es algo muy grande, porque justamente así como hablaba de la historia, así como hablaba de las emociones, también hablo de la música. La música con aquellos opening, con aquellos ending, con aquellos soundtrack que justamente significan tanto. Y muchas veces es esto también que puede marcar momentos alejados también a lo que conocemos cotidianamente. Entonces, es algo impresionante también cómo une también la comunidad de Dragon Ball, y muchas veces pasa que sin decir nada a la otra persona y tener algún objeto o algo que identifique a Dragon Ball, el otro va a saber prácticamente hacia dónde, si estás en medio de una charla, si estás en medio de cualquier lugar, ya con saber que el otro tiene algo de Dragon Ball, ya sabes todo lo que conlleva y todo lo que vio esa persona también. Tampoco estoy diciendo que la otra persona al tener un símbolo de Dragon Ball es también una deidad, una... No, no, no. Uno habla desde el lado, o bueno, yo hablo desde el lado de que uno ya sabe que esos sentimientos o esas cosas que generó Dragon Ball en uno, posiblemente al otro también. Es una obra tan grande que piensen esto, que pasaron 40 años y acá en Argentina llegó en los 90. Así que estamos hablando de que si bien en Japón justamente tiene estos 40 años, en Argentina prácticamente tendría unos más de 30 años. Y es increíble todo lo que conlleva Dragon Ball. También el tema de muchas vestimentas, de muchos cambios tecnológicos. Cuando se habla de Capsule Corps, era esa idea de decir en un futuro pueden llegar a pasar este tipo de cosas.
si bien muchas de las cosas de Dragon Ball son alejadas a la realidad, por no decir todas, muchas veces uno se identifica con los personajes de Dragon Ball y los sentimientos que tiene en ese momento. Desde el momento en el que Ten Shin Han ve la muerte de Chaos y no sabe cómo afrontar esa pelea con Nappa, como en su momento cuando ve que el rey Piccolo de Daimaku justamente atacó a Chaos y al maestro Roshi y los mató. Bueno, prácticamente el maestro Roshi por el Mafuba. Tenemos grandes momentos. También tenemos una realidad que es triste en Dragon Ball, en la comunidad sobre todo, que es la pelea por saber quién es más que quién, qué es canon, qué no es canon, qué es oficial, qué no es oficial, qué vale para Dragon Ball, qué no vale para Dragon Ball, cuando en realidad uno por ejemplo yo, no... Hay cosas que no comparto. Dragon Ball Super es una de las grandes cosas que no comparto, pero entiendo que es parte de lo que es el mundo de Dragon Ball. Entonces, pueden haber fans que creen, por ejemplo, la creación de Dragon Ball AF, de Dragon Ball Multi-Universe, de Dragon Ball New Hope, Dragon Ball Z, Dragon Ball, millones de cosas que los fanáticos fueron creando por justamente querer mantener viva y por también tener una idea de Dragon Ball y decir, quiero que pase esto, me gustaría que pase esto, me gustaría ver los famosos what if, los famosos qué hubiera pasado, los quiero ver, quiero saber qué sigue después de Dragon Ball, lo creo yo mismo, con lo de Dragon Ball AF es una de las grandes cosas y esto es lo que nos deja también Dragon Ball. Dragon Ball nos deja prácticamente una comunidad enorme de seguidores de Dragon Ball que queremos ver Dragon Ball, que en algún momento que me ha pasado de decir estoy alejado de Dragon Ball por no ver casi nada de Dragon Ball y de un momento a otro decir voy a ver un capítulo, voy a leerme una hoja del manga justo con esos planos hermosos que tenía Akira Toriyama y decir siento lo mismo que sentía en ese momento cuando era no solo más chico, sino adolescente o esa primera vez que llegué a Dragon Ball. Siento lo mismo. Y estoy seguro que a muchos de las personas que vivieron con todo Dragon Ball les habrá pasado esto. Este canal va a ser más que nada para hablar acerca de personajes. Me gustaría abarcar un poco las sagas. Si puedo también ir del capítulo al capítulo, pero me gustaría hablar un poco también en general esto y sobre todo me gustaría hablar del sentimiento que transmite Dragon Ball porque me parece algo también original a la hora de hablar de Dragon Ball, porque no es lo mismo que yo les agarre y les esté explicando que Dragon Ball, un ejemplo, que agarre y que diga Dragon Ball por la decisión de Akira Toriyama este capítulo fue así, cuando si bien voy a abarcar eso, la idea principal para mí es comentarles o hablarles de qué sentimiento me generó en ese momento o cuáles fueron mis reacciones de ese momento. Hablarles de grandes momentos de Dragon Ball, hablarles de los villanos que tuvo Dragon Ball, hablarles de los momentos también, obviamente uno siendo más joven o más chico, en el que decía, no hay manera, lo que fue la saga de Cell, de los androides, hablar justamente de lo que fue el futuro, sabiendo que Goku había muerto, fue desgarrador ver esa ova de Trunks y Gohan del futuro, abarca muchas cosas Dragon Ball y a mí me parece genial, abarca también magia, abarca todo esto que es aventura y que se llevan en unos primeros momentos, abarca el terror llevado desde el lado de Cell asesinando humanos. Dragon Ball lo tiene todo y lo tuvo siempre. Yo creo que eso fue lo fundamental que pasó con Dragon Ball y que haga que tantas personas y seamos tantos los que amamos Dragon Ball
justamente es eso, es cada momento que nos dio y que sea tan diverso también Dragon Ball, es de llevarlo a la acción, a la aventura, al terror, a un momento nostálgico también, momentos en donde más de uno se habrá sentido identificado viendo a Vegeta abrazando a Trunks y diciendo yo me veo como padre, yo me veo como hijo, momentos en donde Goku le encarga todo a Gohan y que muchos también se pueden poner identificados y decir, yo justamente me sentí un Gohan en la vida, donde tuve toda la carga de mi padre, donde fui un Goku, donde dije a mí, yo le voy a dejar toda esta carga a mi hijo porque sé que mi hijo lo va a poder hacer. Desde ya a ir también al momento en el que Vegeta se sentía un príncipe orgulloso y terminó volviéndose un humano poco a poco y dándose cuenta al mismo, eh, llevado a una persona que podría ser fría y toda la vida lo intentó ser, pero alguien viene y cambia su vida. Hay muchos simbolismos, hay muchas cosas hermosas que se generan con Dragon Ball. Y yo lo que quiero, sobre todo un día tan especial como hoy, el día para mí, personalmente el día verdadero de Dragon Ball, porque es cuando ese trazo de Akira Toriyama fue publicado y fue mostrado a todo Japón y en un futuro a todo el mundo. Y hoy en día es eso lo que me gustaría reivindicar y lo que me gustaría transmitir también a las siguientes generaciones y que puedan saber qué es Dragon Ball también, o sea, desde el lado del sentimiento y no solamente desde el lado de una hoja que te puede si bien transmitir un momento, no puedes terminar de conectar. Es esto Dragon Ball, es esto y esto es lo que voy a tratar de abarcar en todo. Grandes momentos, como les digo, justo un día como hoy pensar en Dragon Ball cuando para mí ya llegando las vacaciones, esto es prácticamente llegando a vacaciones de verano, lo que muchas veces yo quería hacer era coleccionar las cartas de Dragon Ball, los momentos que tenía Dragon Ball, ver los diferentes Super Saiyajin, una idea totalmente novedosa en esos 80, o bueno, en esos 90, porque ya avanzando vemos todas esas transformaciones, las metamorfosis que tuvo tanto Freezer como Cell, como Buu, como en Dragon Ball GT las pudo tener Baby, ver todo lo que hablar de todo lo que generó Dragon Ball y de también los momentos sobre todo más tristes que fue ese final de Dragon Ball GT donde nos rompió el alma a casi todos y tuvo que pasar mucho tiempo para que se vuelva a hacer justamente Dragon Ball Super y seguir el legado de Akira Toriyama. El mismo Akira Toriyama sin querer seguir la obra porque sentía que ya lo había dado todo y infinidad de cosas, ¿no? que vamos a hablar de Dragon Ball. Pero es como digo, un día como hoy, yo siento que es el nacimiento de Dragon Ball un 20 de noviembre. Y sin saber si iba a ser un éxito o no, Akira Toriyama dijo, es el momento de que pueda transmitir toda esta historia que ronda en mi cabeza, todo mostrar estos hermosos trazos que tiene mi obra y transmitirlos a todo el mundo. Así que espero que les guste el canal. Más que nada es un canal para dejar esto justamente que para mí es muy fundamental en mi vida Dragon Ball y también hablar un poco de eso justamente de cómo llegó, que no lo pude no mencionar tanto, pero es cómo llegó Dragon Ball a mi vida y fue ese momento en el que yo dije, hay una colección de cartas y a mí me gustaba coleccionar cartas de Yu-Gi-Oh! Y pensando que eran iguales a las de Yu-Gi-Oh! Yo dije, bueno, podría coleccionarlas. Y pensando eso, después desde una colección pasé prácticamente a tocarme el pecho con miedo por saber si Goku iba o no iba a volver después de que Shenlong se lo llevaba en Dragon Ball GT, o ese momento en donde Krillin prácticamente es
es destruido en pedazos. Y Goku, sabiendo que se suponía hasta ese momento que Krillin no iba a poder revivir por segunda vez, se enfurece y no puede creer lo que Freezer estaba haciendo. Así que, sin nada más decir, es esto. Son grandes momentos de Dragon Ball. Es hoy un día especial, un 20 de noviembre. Ya llevamos más de 40 años de Dragon Ball. Y nada, estoy súper motivado a mostrar, a hablar sobre todas estas cosas que a mí me encanta Dragon Ball. Y me voy a dejar lamentablemente 1.000 millones de cosas seguramente y no voy a poder hablar objetivamente. Voy a tratar de ser lo más detallado posible con algunas escenas, con algunas curiosidades y todo eso. Pero yo siento también que en todo lo que es Facebook ya prácticamente está todo eso. Entonces yo siento que lo que puedo aportar a Dragon Ball desde mi lado es prácticamente esos sentimientos que generó en mi Dragon Ball y transmitir a la audiencia prácticamente que me vea eso también. Es decir, este momento en el que yo estaba viendo que Krillin no estaba por destruir no estaba por presionar el botón para destruir Android 18, yo sentí que lo tenía que hacer y ese era el momento, o el momento donde Vegeta le dice a Cell desarrollate y yo dije te detesto Vegeta, te detesto con mi vida. Eso genera también una obra, genera el sentimiento de felicidad como el de tristeza, el sentimiento también de cuando Goku fue y abrazó a su abuelo, perdón. Ese fue un gran momento con el abuelo Gohan. O también hablar de cuando a Upa se le muere, Upa o Nube, como le quieran llamar, se le muere justamente Bora, que es su padre, y prácticamente Tao Pai Pai fue un villano. Fue un villano horroroso en el sentido de lo asesino que era. Entonces son muchas cosas. Hasta también desde hablarles quizá un capítulo relleno, como puede ser el momento donde Goku tenía que llegar al torneo de artes marciales, donde iba a quedar como subcampeón. También hablar de lo que era un torneo de artes marciales y lo que se le ocurrió Toriyama, siguiendo una línea de campeones y también generando grandes combates y ya llevándonos a Dragon Ball desde el lado de la aventura al lado más de la acción y al lado de los combates, lo que ya sería Dragon Ball Z. Así que bueno, prácticamente nada más que decirles. Sigan el canal, voy a tratar de dejar todo esto como archivos, es lo que es mi idea principal con Dragon Ball Z. Y bueno, nada, creo que lo fundamental es eso. Lo fundamental es, bueno, ni hablar de las técnicas. Estoy dejando millones de cosas fuera de Dragon Ball y lo que significa la obra. Pido 1000 disculpas, pero ya más adelante seguramente puedo hablar en detalle de cada una de las peculiaridades que tiene Dragon Ball y hacer un poco una recolección de momentos de Dragon Ball. Ojalá Dragon Ball les haya generado lo que me generó a mí y que haya sido tan grande, porque yo prácticamente con 6 años jamás pensé lo que Dragon Ball podía llegar a generar en mí, y prácticamente ya con 7 años me di cuenta de que estaba viendo una obra en un momento encima, acá en Argentina, en el que tampoco era tan fácil encontrar todo en un momento con un internet reducido, totalmente reducido, prácticamente con un YouTube recién. Ese fue el momento en el que llegó Dragon Ball en mi vida, y después con todo lo que fue avanzando la tecnología y Dragon Ball se fue modernizando, fue sumamente increíble para mí poder hoy en día, por ejemplo, estar viendo las diferentes transformaciones de Bardock
o mismo estar viendo los what if, ¿no? O qué hubiera pasado con una escritura o con un pulso que tienen grandes artistas y que nos pueden dar obras similares a Dragon Ball. Yo mencionaba Multi-Universe, que es uno de los grandes fanfic que, o bueno, fan manga que tiene la comunidad de Dragon Ball. Y como en su momento también Dragon Ball Z, que es algo muy antiguo para lo que es hoy en día, ya prácticamente va a cumplir más de 15 años, un manga escrito hace mucho tiempo y que fueron llegando a través de foros. Entonces es eso también Dragon Ball. Dragon Ball, desde que llegó prácticamente, como les digo, a mi vida, no se fue y ya van a llegar los 20 años en los que en los que tengo de consumición de Dragon Ball. Así que bueno, nada, eso. Miren Dragon Ball para aquellos que no lo miraron, y para aquellos que lo miraron, vuelvan a mirar Dragon Ball porque Dragon Ball es vida. Dragon Ball es vida y no importa en qué momento te encuentres, Dragon Ball está ahí y te va a alegrar o te va a poner nostálgico, pero Dragon Ball te va a dar una sensación muy grande, muy grande. Así que bueno, nada más que decir. Ya iré subiendo a poco videos, ojalá les guste el contenido. Y bueno, nada más que decir, feliz día de Dragon Ball, porque para mí el 20 de noviembre es el día de Dragon Ball, es la creación máxima de un mangaka. Y con respeto a todos, obviamente, a todos los mangaka y al resto de animes que existen en el mundo, porque a mí también me gustan otro tipo de animes, pero Dragon Ball yo siento que me marcó, a mí por ejemplo me marcó como un antes y un después de la manera en cómo veo el anime de por sí. Así que bueno, nada más que decir, los dejo y como diría quizá Goku, Kame, Jame, Ja.